¿Me oyes? Te escucho muy bien, querida. Yo también, te veo, te escucho. Oye, Buenas. un gusto por este medio al menos saludarnos. Qué bueno Igualmente, vernos tenerte. la cara en pantalla. Pues bueno, sabes qué es lo que toca en este tiempo. Bueno, querida, aquí están nuestros hermanos sacerdotes, la diócesis de Ciudad Guzmán en México. Mucho Eh, gusto. pues como el tiempo apremia y todo lo demás, pues este espacio es todo tuyo para que te presentes, nos cuentes un poco lo que has estado haciendo y nada, cuando tú me des las órdenes, yo aquí estoy en los controles para poner la presentación Muy y bien, arrancamos. Nada, muy bienvenida, que Dios te bien. bendiga, ¿Ustedes son gracias por... sacerdotes de México, de Ciudad de Guzmán? ¿Sí? ¿Cuántos están? Yo veo unos cuantos ahí, pero no veo todos, seguramente. Ahí está Jonathan para que te ayude a Buen responder. día, Jonathan. María Luisa, buen día, un gusto saludarnos. Igualmente. Estamos aquí con los sacerdotes de una de las vicarías de nuestra diócesis, Ajá. de la diócesis de Ciudad Guzmán, en Jalisco, México, y los sacerdotes son de la cuarta vicaría, que comprende un área de sierra, un área de laguna y otra área, así como de una sierra todavía un poco más alta, que nosotros le llamamos la Sierra Alta. Y en esta ocasión nos están acompañando 7 sacerdotes, y estamos también participando 2 seminaristas aquí en esta reunión. Ya cada uno de ellos se presentará. Un gusto. Muy bien. Pues nada, un gusto. Yo también estoy encantada con estas conexiones que me ha hecho Marco a través de Facebook y bueno, y por un lado y por otro. Y me invitó a estar con ustedes esta tarde-noche. En Roma ya es de noche, muy de noche, porque los días son muy cortos ahora. Y para ustedes en mitad de mañana, así que muy bien. Pues yo soy religiosa de una congregación que no tenemos casa en México, yo no conozco México, tristemente, y que se llama Hijas de Jesús, aunque el Papa Francisco me dijo un día que, como habíamos salido nosotras, que Jesús era célibe y no tenía hijas. Y le dije, pues aquí estamos nosotras para desmentir eso. Jesús tuvo hijas. Bueno, entonces nuestra congregación es de espiritualidad ignaciana y está dedicada a la educación, en todas las formas posibles, educar. Y yo he estado pues estudiando en Roma, después volví a España, después he estado en Argentina, muchos años trabajando con un movimiento educativo Fe y Alegría, de educación popular. Volví a España y seguí trabajando en nuestros colegios y después he vuelto a Roma porque también existe Fe y Alegría con migrantes latinoamericanos. Y ahí también había gente de México, gente de Colombia, bueno, todos los países. Y sigue habiendo Roma, Génova y Milán. Son 3 escuelas de Fe y Alegría en Europa para migrantes de América Latina que estudian y trabajan y pueden acudir a la universidad si lo desean cuando terminan su bachillerato. Y entonces ahí he estado 11 años coordinando esa escuela. Volví a Madrid, he estado 6 años ahí también colaborando con Entre Culturas, que es la parte de Fe y Alegría en España. Y ahora, tercera vez en mi vida, he vuelto a Roma. Así que ya, bueno, me dedico fundamentalmente a acompañar espiritualmente a personas, a grupos, a talleres de acompañamiento, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana es la mía. Y entonces, bueno, pues tengo mucho tiempo porque ahora ya no trabajo, ya estoy jubilada, entonces trabajo en lo que me gusta, en lo que me apasiona y eso es una ventaja tremenda. Y yo digo siempre la etapa de la jubilación, no ser jefe de nadie, no tener que tomar decisiones, una colabora y acompaña, pero no tiene primeras responsabilidades y eso es muy liberador. Y bueno, pues me dedico a todo esto. Y después he participado en los 2 últimos sínodos y el Papa Francisco me nombró miembro de la Secretaría General del Sínodo. Bueno, y entonces me he pasado también en España los 2 años de los sínodos contando el sínodo por diversos lugares, ¿no? Y ahora me faltaban ustedes, que no se lo había contado y ahora se lo voy a contar. Así que bueno, yo soy española de Valladolid, que es el centro de una ciudad muy céntrica, muy cerca de Madrid, a 200 kilómetros de Madrid, una ciudad muy antigua. Pues allí nací en un pueblecito donde mis papás eran maestro y maestra y nacimos los 4 hermanos que somos allí. Y después ya
cada uno tomó su camino y anduvimos por el mundo. Pero bien, contenta de estar aquí. Bueno, agradecida de estos cruces telemáticos que se nos dan, porque Marco me pidió el correo para hacerte una invitación y bueno, pues ahí estamos, cruzando los océanos, ¿verdad? Pues muchas nada, gracias, querida. mucho gusto. Gracias a ti por sacar tu espacio, por sacar tu tiempo y bueno, no. por todo lo que nos vas a aportar hoy en nuestra reflexión. Así que nada, estamos contigo. Muy bien, se pueden presentar los sacerdotes, así por lo menos escucho la voz y veo la cara. Jonathan, ya tú eres seminarista. Sí, vamos a dejar que se presenten cada uno de ellos. Ya estoy aquí ubicándolos para que muy bien, presentar. Perfecto. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Estrada León. Soy servidor aquí en una parroquia de las áreas de las lagunas, se llama Tiscueca, Jalisco. Y ¿qué deseo de este encuentro? Yo creo que lo que deseo de este encuentro es irme a otros cristianos que se mueven o se interesan por cuidar la creación, por cuidar la casa común, por apoyarle a este proyecto de salvarnos juntos con el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, deseo compartir experiencias, ¿verdad? Pues eso espero de este encuentro y aquí estamos con mucho gusto para compartir experiencias. Gracias. Muy bien, gracias, muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Cruz Hernández, soy religioso oblado de San José y estoy de visita en la diócesis. Mi nombre es José Enrique Mercado, soy oblando de San José y estoy en la casa de formación noviciado aquí en Ajá. Yo creo que los oblatos de San José son de nuestra parroquia aquí en Roma, ¿no? ¿No tienen casa aquí en Roma? Sí. ¿No? Es nuestra casa madre. La casa madre. Claro, porque aquí en la parroquia nuestra es Oblat de San Giuseppe, ¿no? San Giuseppe, sí. Sí, en nuestra parroquia aquí estamos muy cerca. Mucho gusto. ¿Sí? Mi nombre es Alfonso López Manso, soy vicario de una parroquia de la Laguna de Tizapán. Tercero. Soy Juan Manuel Salcedo, párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Concepción. Muy bien, mucho gusto. Soy el padre Andrés en Santa María del Oro, de esta zona pastoral. Ajá. Muy bien. Y yo soy el padre Humberto, también aquí en la zona de la laguna, con ese sueño de cómo precisamente ante la situación que estamos viviendo, pues animar, ¿verdad?, la vida de la iglesia, la vida de los que creemos en Dios, de cuidar, ¿verdad? Y llegar a formar de veras esa hermandad. Muy bien, muy bien. Hola, yo me llamo Ángel Heriberto, soy seminarista y estoy participando en la parroquia de Valle de Juárez, cerca aquí de donde estamos. Ya, muy bien. Tiene aquí el seminario cerca. Muy bien. Jonathan, ¿quieres decir algo? Yo soy Jonathan Emanuel Ceballos Reyes. Soy seminarista también. Estamos participando aquí en una experiencia interparroquial en la zona de la sierra, aquí mismo en esta vicaría. Y hoy nos encontramos en la parroquia de Concepción de Buenos Aires. Nosotros le llamamos Pueblo Nuevo y es un lugar importante para nosotros porque aquí se ha ido gestando también mucho del proceso y del caminar diocesano, sobre todo en la experiencia de la sinodalidad.
aquí se tuvieron muchos encuentros que ayudaron a que el sínodo se fuera formando. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, Marco. Bueno, querida, ya nos conocemos ahí de redes. Yo soy Marco Salas, yo soy de Panamá. Aunque actualmente, bueno, ahorita estoy en Panamá, pero vivo en Bogotá. Estoy estudiando teología como laico. Soy el laico entre estos santos. Y bueno, nada, aportando desde la teología, desde la juventud y desde mi ser laico a la iglesia y a la reflexión. Así que nada, para mí es un gusto y va a ser un gusto escucharte, querida. Muy bien. Pues nada, yo contenta de compartir, como decía, mi experiencia, ¿no? Y esta experiencia sobre todo, más reciente tengo el sínodo de la Amazonía, ¿verdad? ¿Que se ha cortado? No, te escuchamos. Ah, pero no veo, la imagen se me ha ido. Ya. ¿Sí la ves? No, ¿por qué? De pronto se me ha ido la imagen. Nosotros te vemos y te escuchamos bien. Y me ven y yo no les veo. Aquí apareció un cuadro que no tiene que ver. A ver, vamos a ver. Ahora. Ya está. Toqué algún botón seguramente sin querer. Bueno, entonces decía que sobre todo el sínodo de la Amazonía, que lo tengo más reciente, ¿verdad? Que han sido 2 sínodos muy distintos. En la estructura metodológica no, porque es una cosa más fija, pero sí en el contenido, sí en los participantes, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Yo he preparado unas imágenes que voy a ir comentando, pero en cualquier momento me interrumpen, por esto no quiere ser un monólogo. Yo soy muy charlatana, puedo hablar horas, pero no quiero que dialoguemos. Entonces, como prefieran, o interrumpen y preguntan, o preguntan al final, yo no hay ningún problema. Nosotros tenemos el tiempo para nosotros, ¿no? No vamos a precipitar nada. Entonces, Marco va a ir poniendo las imágenes, yo voy a ir comentando. Díganme si lo ven bien, si oyen bien, si está todo ok. Todo bien, ¿sí? Todo bien. Bueno, pues ahí veré el título ya es conocido, ¿verdad? Pero lo quiero subrayar porque el título es importante, ¿verdad? Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y hay gente que separa esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Iglesia con la ecología integral? Pues que la ecología nos afecta a todos y a todas. La Iglesia es parte de este mundo, ¿verdad? De este planeta. Y esa imagen que saben que es en Puerto Maldonado, en Perú, en 2017, cuando el Papa anuncia que va a haber un sínodo de la Amazonía, ¿no? Que va a ser en Roma, pero el anuncio está hecho ahí. Entonces me parecía importante contextualizarlo con estas personas originarias de los países que reciben este anuncio, ¿verdad? Que como iremos viendo, no es un sínodo para la Amazonía, es un sínodo para la Iglesia y para el mundo. La Amazonía va a ser el icono, símbolo de lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Y cómo vamos a cuidarlo. Entonces, insisto, nuevos caminos, o sea, no son conocidos, no sabemos, no los hemos experimentado, ¿no? Sobre todo el tema de la ecología es más nuevo y la Iglesia también en sinodalidad. Bueno, vamos andando este caminito, ¿sí? ¿Vamos pasando? Bueno, me pareció poner esos rostros significativos, ¿verdad? Y tan bellos, ¿no? Y también lo que significa, yo soy un poco maniática con las etimologías. Estudié mucho griego y latín, no tanto como los curas, pero bueno, en mi vida estudié mucho el latín y me gustan las etimologías, ¿no? Y saben que ya sínodo significa caminar juntos, o sea, hacer un camino juntos, ¿verdad? Y subrayar que este sínodo fue especial, no era un sínodo ordinario, asamblea de obispos, sino un sínodo especial sobre la Amazonía, ¿no? Como diciendo, vamos a llamar la atención que este sínodo no es uno más del calendario que toca, sino es especial en su contenido, en su encuadre, en su contexto, ¿no? Es muy especial. Durante el sínodo en Roma tuvimos a nuestros compañeros y compañeras aborígenes con sus caras pintadas, con sus colores. Cuando nos daban un beso nos pintaban a todos la cara, ¿no? Terminábamos todos, bueno, con sus colores tan vivos, ¿no? Bueno, pues quedémonos con lo de caminar juntos porque esto tiene repercusión. Ahí tengamos una vista del aula sinodal, que como se ve, el Papa es un anfiteatro, ¿no? Y entonces el Papa y las autoridades que
coordinan la sesión, están abajo, en el fondo, en la mesa, hay pantallas, como ven, por todas partes, y después de abajo para arriba nos vamos situando todos los sinodales, ¿no? Como ven por las vestimentas, obispos, arzobispos, cardenales, después laicos y laicas, que esta vez había 35, 40 personas laicos y laicas, ¿no? Por lo tanto, muchas más mujeres también, mucho más laicos, que en el sínodo de los jóvenes éramos apenas 12 mujeres, ¿no? Ahora esto se aumentó. Bueno, para que veamos un poco, ahí teníamos las sesiones del aula, las plenarias, ¿verdad? Porque luego trabajábamos en grupos. En las sesiones plenarias se escuchan las intervenciones, pero no hay diálogo, no hay debate, ¿no? Tenemos todo escrito y se va siguiendo quién interviene en cada sesión. Y este año, bueno, en este sínodo introdujeron una modalidad importante. Al final del día había como un tiempo amplio, hora y media a veces, para hacer resonancia de lo que había sido la jornada, ¿no? Ya iba a decir sin ningún protocolo, sino espontáneamente uno pedía la palabra y podía hacer una devolución, un eco de por dónde le había resonado el día, de qué aspectos le habían llamado la atención o qué aspectos estaban silenciados, etcétera, ¿no? Esa metodología ayudó mucho a escucharnos más, a tener más en común por dónde iban las emociones, por dónde iban los sentimientos del aula, ¿no? Sí. Seguimos, por favor. Bueno, estos son unos datos para que recordemos, ¿no? Que en una población de 34 millones de habitantes, en 9 países, la superficie son 8 millones de kilómetros cuadrados, bueno, ya sabemos que la Amazonía es inmensa. Y luego una cita del Papa Francisco que todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos, ¿no? Digo, siempre teniendo en mente, cuando decimos pueblos amazónicos, estamos hablando no solo de lo geográficamente concebido como Amazonía, sino como mundo, ¿no? Como algo más amplio, ¿verdad? Pero hay un germen de vida que conviene potenciar, que conviene cuidar. ¿Sí? ¿Pasamos? Bueno, los países que lo conforman ya lo conocen, ¿verdad? Esto es para recordar datos. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, ¿verdad? Son 2,5 millones de indígenas, divididos en 390 pueblos diferentes, 120 pueblos en aislamiento voluntario que no quieren salir de esos lugares, ¿verdad? Hablan 24 idiomas diferentes, recopilados en 39 familias de idiomas. O sea, imagínense la multiplicidad de números, de idiomas, de tribus, de comunidades, de grupos, una variedad inmensa, 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 ¿no? La extensión geográfica y la extensión poblacional, vamos a decir, ¿no? De esta diversidad que tenemos. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, temas que han resonado, esto parecía importante y preguntan también lo que quieran, ¿no? Había un tema central en este sínodo, que era, como sabemos, la Amazonía, su situación geográfica, geopolítica, el medio ambiente, pero esto era un punto focal para el resto del mundo, esto el Papa siempre lo dejaba muy claro, ¿no? Hay un clamor por la justicia, la casa común, la Laudato Si, ¿no? Entonces ese era el tema del sínodo, se convocó para tratar el sínodo sobre la Amazonía y unos temas colaterales que aparecieron y que en los medios de comunicación a veces aparecían como centrales. Bueno, cuando uno está en el aula y después escucha las noticias o lee las redes, no siempre los temas se condicen, a veces hay diferencia, ¿verdad? Entonces hay unos temas colaterales, que es la dimensión pastoral, que salió muy fuerte, la ordenación de hombres casados, el diaconado femenino, nuevos ministerios. ¿Por qué los llamo yo colaterales? Porque fueron saliendo, obviamente, hablando de la vida de la Amazonía, salía todo esto. Pero no era el tema. O sea, sobre el tema que discutíamos era la situación de la Amazonía. Pero en la Amazonía no hay sacerdotes, en la Amazonía hay unas urgencias pastorales a las que no llegamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estos temas colaterales también son extensivos a otras regiones, ¿verdad? Yo soy de una región de Castilla, he dicho de Valladolid, una zona de muchísimos pueblos despoblados, de muchísima gente mayor, y están faltando sacerdotes, o sea que en la Amazonía sí, pero también en otros lugares, ¿no?
Entonces ahí hay unas preguntas y unas urgencias y unas situaciones que, ¿cómo hacemos? ¿Quién atiende a las personas si no hay sacerdotes? ¿Quién celebra la Eucaristía, que es tan central en la vida cristiana? ¿Quién hace el sacramento de la reconciliación, verdad? Y una religiosa que estaba en el sínodo que contó que ellas atienden, básicamente en Colombia trabajan con refugiados, y ella tuvo que atender a una persona que estaba muriendo, que había sido ametrallado por los guerrilleros, y le dijo: hermana, me quisiera confesar. Pues no hay sacerdote, porque esas comunidades tienen, si tienen, una misa al año, o a veces cada 2 o 3 años, ¿no? Y la hermana le dijo: no hay, yo no puedo llamar a nadie porque no hay sacerdotes. Yo te puedo decir que Dios seguramente te perdona, te abraza, te acoge, tú eres creyente, sí, bueno, pues el Dios de Jesús, ella le habló, pues dándole el perdón o transmitiéndole el amor del Señor, ¿no? Y me tocó, decía ella, pues acompañar a una pareja que se casa, por supuesto bautizar, por supuesto, bueno, pero esto no, miró a la sala, sino, pero esto no es sacramento, pero esto no se hace, no se puede hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente? Que no tenemos personas que les den estos auxilios espirituales y nosotras hacemos esta labor subsidiaria porque estamos allí junto a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, como digo, hay un tema que luego tiene otros temas como si fuera un árbol que tiene muchas ramas, ¿verdad? Y hay que atender a todo, hay que atender a la raíz, hay que atender a las ramas. Entonces, la situación de la Amazonía puso sobre la mesa muchísimos problemas, como pueden imaginar a partir de aquí, ¿verdad? Que vamos resolviendo y que vamos aterrizando en los lugares, pues lo mejor que sabemos y podemos, pero son temas urgentes, creo yo, a nivel eclesial y sobre todo pastoral, ¿no? De atención a las personas. ¿Vamos adelante? Bueno, vamos un poco entrando en lo que ya fueron un poco los documentos, ¿verdad? Que ustedes ya habrán leído, tanto el documento final como la exhortación, ¿verdad? Que un poco he recogido aquí cómo está formulado y cómo venía formulado desde el Papa Francisco, porque él hablaba siempre en esta línea, ¿no? De la conversión al sueño, ¿qué necesitamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo no dejamos de soñar de una manera aterrizada, verdad? Y en la querida Amazonía, en la exhortación, en su núcleo más íntimo, hay un sueño, dice Francisco, que empuja y estimula. Hay un soñador que indica caminos e invita a recorrerlos, sin saber muy bien a dónde van a llegar. Pero el horizonte se intuye fascinante y no podemos quedarnos sentados. Me parece que este núcleo es como muy luminoso de lo que ha sido el sínodo, de lo que en su germen está siendo, ¿verdad? Hay un sueño. Claro, el que sueña todavía no sabe a dónde va a llegar, a dónde va a dirigirse con su sueño, ¿verdad? Pero dice, hay un horizonte que se intuye fascinante y no podemos quedarnos sin caminar hacia ese sueño, ¿no? El sueño que decimos de un mundo mejor es posible, es una utopía, como decía el poeta Galeano, la utopía es para empujarnos a caminar tras ella, nunca la conseguimos, ¿verdad? Y entonces, esta fue una reflexión mía, ¿no? La escucha de los pueblos originarios, con su voz firme, clara, profética, con autoridad propia, amasada en el sufrimiento de generaciones, fue propiciando un cambio que se intuye urgente. Es verdad que ellos hablaron con muchísima fuerza profética, ¿no? Habiendo sufrido y sufriendo mucho en sus propias carnes, ¿no? Por lo tanto, escuchar estas voces en el sínodo para mí, para muchos, fue muy impactante, porque digo, no había resentimiento, no había recriminación, había anuncio y denuncia, había profetismo. Esto no puede ser, estamos destrozando el planeta, estamos destrozando la tierra, ¿y qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Estamos malgastando, estamos quemando, ¿no? O nos están haciendo perder nuestros bienes de naturaleza, que son bienes de todos, etcétera, ¿no? Entonces hay esa mezcla de conversión y sueño, de cambio necesario porque necesitamos cambiar, de actitudes en el cuidado, etcétera, etcétera, sin dejar de soñar, sin dejar de proyectar, sin dejar de abrir futuro, porque si no soñamos ya como que hemos muerto, ¿no? Se acabó la vida, ¿no? Se acabaron los sueños.
Entonces, y volviendo al sínodo, sinodalmente, soñamos y proyectamos y hacemos camino juntos, no podemos cada uno en solitario, es imposible, ¿verdad? Entonces, esta invitación de cambiar y seguir soñando, o seguir soñando nos posibilita cambiar, ¿no? Porque si no soñamos, repetimos todo como está, no hay nada que cambiar, más de lo mismo. No, 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 ponerse en sueño, ponerse en proyecto de futuro hace que cambiemos, ¿verdad? Costumbres, tradiciones, modos que quizá ya no sirven para dar pies a ese sueño, para aterrizar ese sueño, ¿verdad? Entonces, creo que lo uno va con lo otro. Parece un juego de palabras, pero creo que va, lo uno provoca lo otro, ¿no? Si cambiamos, soñamos, cambiamos, ¿no? ¿Cómo hacemos esa...? A mí me gusta jugar con esos dos vocablos porque parece que dan luz el uno al otro, ¿no? Bueno, si usted no dice nada, seguimos, ¿verdad? Aquí en el documento final aparecen las 4 conversiones que señalaba Francisco, ¿verdad? La cultural, la pastoral, la ecológica y la sinodal. ¿Qué personas necesitamos para qué ecología, no? En la Laudato Si se dice, no puede haber ecología sin una antropología adecuada, ¿verdad? Para cambiar mentalidad, cambiar nuestra forma de ver al ser humano, una antropología integral, sin dualismos. Ustedes son jóvenes, pero las que ya hace mucho que estudiamos teología, pues hemos padecido los dualismos, ¿verdad? Hemos padecido. Y ahora, por suerte, estamos hablando de integración, ¿verdad? De ecología integral, de antropología integral. ¿Qué quiere decir? Que somos una unidad, que no estamos fragmentados, que no estamos compartimentados. Y esto lo expresan muy bien los aborígenes cuando dicen el buen vivir. El buen vivir no es... Bueno, vive y deja, no sé cómo decir, no te preocupes de nada. No, no, no. El buen vivir, dicen ellos, es la integración con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. O sea, la integración, la armonía, sería lo mismo, ¿verdad? Somos una unidad integrada, armónica, y cuando algo se nos rompe por dentro, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel relacional, sentimos que no estamos bien, porque somos llamados a la unidad, a la integración, y cuando algo se nos resquebraja o se nos rompe, sentimos que algo nos falta, que no se ajusta, ¿verdad? Que nuestro ser está desajustado, ¿verdad? Bueno, pues ahí un poco, como vamos haciendo un cambio de más sensibilidad a lo ecológico, no podemos dejar el ser humano a un lado, ¿verdad? El ser humano es parte de esa ecología integral como ser vivo, como ser humano. ¿Y cómo hacemos para que pueda estar integrado, para que no se fragmente, para que no se rompa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Vamos adelante porque creo que es importante que luego ustedes puedan hablar. Y aquí viene la pregunta, ¿podemos seguir soñando en este mundo? ¿Cómo miramos el mundo? A mí me gusta plantearme esto en el sínodo y después del sínodo, ¿no? ¿Con qué gafas miro el mundo actual? ¿Cómo es mi mirada sobre el mundo? Porque si sigo soñando, tengo que saber un poco qué veo cuando miro el mundo, ¿no? ¿Y con qué gafas miro? Yo he puesto ahí algunas actitudes, ¿no? De esperanza, de amor, de amabilidad, de desesperanza, de condena. Yo a veces escucho en mis hermanas y en otras personas, ¿no? Es que este mundo, ¿cómo va? Es que los jóvenes, es que los homosexuales, es que los drogadictos, todos son condenas, todos son condenas. Y yo pregunto, a veces así con mala idea, ¿no? Pregunto, ¿tú crees que en este mundo está Dios? Sí, 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 claro, por supuesto. No, por supuesto no. Si lo das, vives con tanta condena, en este mundo no debe estar Dios o no lo descubres, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra mirada sobre el mundo? Es una mirada contemplativa que atraviesa las apariencias, como ya dice el clásico Principito, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cómo miro yo los acontecimientos? ¿Cómo miramos esta pandemia y las causas o las consecuencias que está trayendo? ¿Cómo se afecta a nuestro corazón cuando miramos esto que pasa? ¿Se afecta o se queda indiferente, no le importa? Nos toca las entrañas, nos conmovemos, nos movemos a misericordia, solidaridad o no. ¿Cómo es nuestra mirada? Con las gafas del corazón sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos en este mundo que hay tanta divergencia, tanta diversidad?
¿Cómo hacemos con la acogida de toda diferencia? ¿Cómo incluimos las fronteras existenciales en la Iglesia? ¿Cuántos grupos tenemos en la Iglesia que no pueden sentarse en la mesa de la Eucaristía? ¿Cuántos grupos tenemos que decimos si eres homosexual no, si eres divorciado no? ¿Cuántos grupos, en vez de ser inclusivos, somos excluyentes? ¿Será que eso no nos tiene que afectar? ¿Será que esas miradas no nos tienen que cambiar el corazón? Y convertirnos, cambiar la mirada, el corazón sobre todo, ¿verdad? El diferente, el otro que no entiendo, que no conozco, ¿es prójimo o amenaza? ¿Qué es para mí? Ahí están migrantes, desplazados, refugiados. Supongo que en México y en Panamá y en todos los países hay estos movimientos de pueblos, ¿verdad? Que no pueden vivir en su país, que salen de su país, que están desarraigados, que están marginados, que están desplazados. Yo en los 11 años coordinando la escuela para inmigrantes aquí latinoamericanos, la verdad que he aprendido mucho de mujeres y mujeres sobre todo, pero también varones, de su resistencia, de su resiliencia, de su querer superar dificultades, pero son muchas porque desarraigarse el propio país ya es una carga pesada, ¿verdad? Para ellos, para los hijos, etc. Y sin embargo, la formación, la educación, la escuela, les hacía ponerse de pie, les ayudaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos con todo este mundo que se mueve, que nos presenta tantos rostros, tanta diversidad, tanta pluriculturalidad que no conocemos, que no sabemos absorber? Y sin embargo, como dice Francisco en el Pacto Educativo Global, la persona al centro, el alumno al centro, la persona como es, sin adjetivos, o la persona con los adjetivos y entonces excluimos. Este es refugiado, es migrante, es europeo, es latinoamericano, es africano. Y con los adjetivos vamos haciendo discriminación y división, ¿verdad? Bueno, preguntas que yo tengo muchas preguntas en mi vida más que respuestas, por eso las formulo, a ver si alguien me ayuda a resolverlas. Pero bueno, vamos adelante. El cambio es hacia la sinodalidad, el camino juntos, ¿verdad? Estos son los puntos del sínodo que también salieron, parte del sínodo, ¿verdad? El tema de la espiritualidad. ¿Cómo vivimos la espiritualidad? A todo el mundo no le podemos hablar de anuncio evangélico, o de Dios o de Jesús, pero sí la espiritualidad es un término inclusivo, hablando de la inclusión, ¿verdad? Porque es la capacidad de hacerse preguntas profundas. Después pondremos espiritualidad cristiana o el adjetivo que sea, pero en este caso la espiritualidad me parece un término que incluye, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos esa dimensión de preguntarnos, de buscar sentido a la vida. Yo cuando hablo con no creyentes uso mucho esta expresión, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de vida? Que es lo mismo que decir, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te da sentido? ¿Qué es lo que te mueve? ¿No? Allí en Entre Culturas, en Fe y Alegría, pues acude gente que quiere ser voluntaria, quiere colaborar y dice, pero no soy creyente, no creo en nada. Y yo digo siempre, ¿no crees en nada? ¿De verdad que no? ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu sentido? Bueno, por ahí está la espiritualidad, ¿verdad? Que en estos tiempos de pandemia saben que es importante y la gente acude, busca fuentes de espiritualidad, ¿verdad? Para sostenerse, para resistir, ¿verdad? Bueno, el tema del anuncio del Evangelio se habló mucho, ¿no? A los que, primer anuncio, a los que están y se fueron y no vuelven, todo el tema de quién está en la iglesia, quién está fuera, hacia dónde llegamos. El tema de la inculturación, se habló mucho de una pastoral inculturada, no de visita, no de paso. No vengo aquí y estoy un mes y te conozco y después me voy. No. Y hacía mucho llamamiento el Papa a seminaristas, sacerdotes que salen a formarse, que salen a estudiar y después no vuelven a sus lugares, ¿no? Entonces, ¿dónde recibo yo mi formación o mis estudios o mi preparación y dónde luego devuelvo lo que he recibido, ¿verdad? En el lugar donde me meto, pues aprendo la lengua, aprendo las costumbres, me meto en su cultura, ¿verdad? Y se habló mucho de los nuevos ministerios, como saben, que pasa por el tema de los sacerdotes ordenados,
posibles ordenaciones de hombres casados, el diaconado femenino, por una urgencia pastoral. Como decía antes, no hay sacerdotes, no hay posibilidad de atención a las personas que, decía el Papa, sean creativos, busquen nuevos formatos. ¿Qué formatos buscamos? Eso yo creo que compete a todos, no es el sínodo solo el Papa y los obispos, somos juntos, todos y todas, ¿verdad? Y un tema que me parecía importante era la comunión y la diversidad, ¿no? Si estamos unidos, en las congregaciones decimos el carisma o en la fe o en lo que sea, y hay una fuerte raíz ahí, después está la diversidad total, ¿no? Después el árbol tiene muchas ramas, muchas flores, muy diversos. Si no hay comunión, entonces somos como ramas desgajadas, ¿no? Que han perdido la savia, que han perdido la raíz, que están un poco perdidas, ¿no? En cambio, yo creo que a mayor comunión, mayor diversidad, mayor posibilidad de respetar todo lo diverso, todo lo plural, porque hay una fuerte raíz, ¿no? Es la común unión, es la fe que nos sostiene, es sentirnos miembros de iglesia, ¿verdad? Pero con las diversidades culturales, de familia, de tradición, de historia, de contextos. Yo no conozco México, pero las ciudades, los países que conozco de América Latina, hay una diversidad inmensa. España es un país pequeño, pero tiene una diversidad de regiones enorme. O sea, por todas partes la diversidad es parte de la vida, ¿no? Es inherente, ¿no? A la sociedad. ¿Seguimos? Bueno, vamos con los sueños, los 4 sueños del Papa en la exhortación que aparecen, que ya los conocerán, ¿verdad? El sueño social, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida, ¿verdad? Entonces, donde haya situaciones de falta de respeto, de maltrato, etcétera, ese es el clamor, ¿verdad? Luchar por los derechos de los más pobres, como siempre decimos, por los que no tienen voz, por los que no son escuchados, por los que son marginados totalmente. Algunos no existen ni en las estadísticas, como sabemos, ¿verdad? No existen, no hay registro de sus personas, ¿verdad? La mayor anulación que se puede dar, el no tener registro, el no tener datos de la existencia, ¿verdad? Aniquilar las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada sueño, decíamos, no es un sueño que queda en el aire, es muy aterrizado, es muy exigente, es muy comprometido, ¿verdad? Si nos ponemos a soñar de esta manera, es muy comprometido. Sí, pasamos, por favor. El sueño ecológico, ya sabemos, una Amazonía que custodie, dice celosamente, que esto es muy bonito, la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Evidentemente es una profusión de belleza, ¿verdad? Y está desbordante de eso, de vida, de agua, de foresta, maravillosa. Y sin embargo, a veces la maltratamos, ¿verdad? Y entonces perdemos todos, ¿no? Perdemos el agua, perdemos el aire limpio, perdemos un montón de cosas, ¿verdad? Aquí con la pandemia, como se suspendió tanto tráfico, supongo que en México también, tráfico aéreo, dijimos, bueno, por unos meses hemos respirado aire puro, no había contaminación. En Madrid vivíamos siempre con una contaminación que se veía con una nube negra, ¿no? Y decíamos, estamos viendo la sierra limpia, estamos respirando el aire limpio, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que sin pandemia lo mantuviéramos también, ¿verdad? Mantuviéramos la belleza de esta región que es, como digo, focal para el mundo. Pasamos al tercero, sueño eclesial, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Se habló mucho también de esto, ¿no? De los sacerdotes originarios, de las personas originarias de los lugares, que entonces dan nuevos rostros a la Iglesia, ¿verdad? Porque nacen de esos lugares, de lugares distintos. Ya la Iglesia hace tiempo que creo yo que dejó de tener el centro en Europa y en Roma, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más reflejo de lo que es, ¿no? De su diversidad, en rostros, en situaciones, en culturas, ¿no? En historia de cada región. Esta es la Iglesia, es más ecuménica, vale la palabra, ¿verdad? Es más Iglesia, ¿no? Más amplia.
en ese sentido. Vamos adelante. Y el sueño cultural, una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca. Es decir, no solo la belleza de la naturaleza, sino la cultura, ¿no? Donde brilla de modos tan diversos la belleza humana, ¿no? Efectivamente, quien crea cultura, quien escribe, quien hace arte, quien pinta, quien, bueno, está aportando un bien inmenso a la sociedad, ¿verdad? Con esa riqueza cultural que tiene la Amazonía, que tiene América Latina, que tiene en tantos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no preservar, cómo no mantener, cómo no cuidar esa riqueza cultural tan enorme? Y cómo no despertar los sueños de la gente que puede contribuir a esa cultura, ¿verdad? Esa belleza. Gente que sabe escribir, que sabe pintar, que sabe mostrar esa parte artística de la vida, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito adelante. La espiritualidad del cuidado, esto evidentemente de boca de los aborígenes era muy fuerte, ¿verdad? Y empezamos por el cuidado de mí, de los demás, como decía antes, de la casa común, de mi relación con Dios. ¿Cómo cuido todo eso, verdad? Y luego ellos decían, todo está interconectado, el buen vivir, ya lo he dicho antes, es la integración total, ¿verdad? Y desde ahí, desde mi cuidado, mi persona, puedo ir al diálogo, ¿verdad? Puedo establecer relaciones interpersonales, puedo cultivar la cultura del encuentro, como dicen Fratelli Tutti, ¿verdad? Dice Francisco, hay cultura de encuentro y de desencuentro. ¿Por qué no hacemos cultura de encuentro? ¿Por qué no hacemos por acercarnos, por dialogar, por encontrarnos, verdad? Y está todo el tema del perdón, de la reconciliación, de las heridas. O sea, todo eso tenemos que cuidar en nuestras personas, en nuestras comunidades, porque decimos, todo está interconectado, ¿no? Si yo no estoy bien, me acerco a dialogar contigo, quizá no te voy a hacer bien, no voy a saber dialogar o me voy a poner irritado si tú me dices algo que no me gusta. Es decir, cómo está todo evidentemente conectado, ¿no? De mi persona, como esté en mi persona, se van a derivar las relaciones, de las relaciones interpersonales se va a derivar, no sé, mi familia, mi parroquia, mi comunidad. O sea, es todo, todo está tan relacionado que no puedo separarlo. No importa que yo esté mal, no, importa mucho, porque si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás, no puedes acercarte, no puedes, ¿no? Si tengo una herida y estoy ahí pues alimentando mi malestar o a veces mi ira o mi enojo y no voy sanando eso, no voy a estar bien, voy acumulando como un malestar, ¿no? Y no me voy a reconciliar y no, esto que me pasó hace tiempo y no lo he superado. Bueno, eso no, cuidarnos significa afrontar todo eso, ¿verdad? A todos nos pasan cosas desagradables, que nos duelen, que nos hieren. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos para que podamos ir adelante bien? Porque estar bien no es en función mía de modo narcisista. Es que la misión que tenemos es muy compleja. ¿Qué les voy a contar a ustedes, no? En este mundo que vivimos. Entonces, me debo yo cuidado, me debo tener una relación con el Señor, debo cuidar mi oración, mi silencio, porque tengo mucho que dar, tengo mucho que escuchar, tengo mucho que atender. Y si yo no tengo de mí, pues ¿qué digo? Teorías o digo cosas que he leído en un libro, pero no digo cosas que han pasado por mi experiencia de perdón, de sanación, ¿no? De relacionarme bien con los demás. O sea, todo se va proyectando, no es que podemos disimular, ¿eh? No, lo que tenemos dentro se nos va saliendo a pesar nuestro, ¿no? Aunque no queramos. Entonces, insistíamos mucho en esto, en la espiritualidad. Yo voy a dar el sábado un webinar lo voy a dar en Roma, a Colombia, San Juan de Pasto, sobre la espiritualidad del autocuidado. Me han pedido ese tema, ¿no? Y es que es muy importante y en esta época también, mucho más, ¿no? Decimos, nos cuidamos para cuidar a otros, ¿no? Para poder dar una mano, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Bueno, aquí pues recogí un poquito que fue mi experiencia de este sínodo, ¿verdad? El respeto y veneración por la tierra, ya algunas cosas ya están dichas, la interconexión, el buen vivir, la sabiduría de los ancianos. Es muy importante esto, porque saben que entre los aborígenes
los ancianos, los mayores, son los que nos transmiten la sabiduría, la experiencia, el cuidado de la tierra, y esto es, yo los escuchaba y era como sentir veneración y respeto, ¿no? Hablar de los mayores era como una carga sagrada, ¿no? La frase tenía una carga de sacramento, de algo que estamos venerando, ¿verdad? Muy, muy impactante, me gustaba mucho, ¿no? Bueno, la necesidad urgente de que la mujer sea reconocida en la Iglesia, de las palabras a los hechos. ¿Por qué puse eso? Porque lo comenté en los grupos lingüísticos, ¿no? Del Vaticano II hasta aquí, todos los documentos que hablan en la Iglesia de la mujer, que son muchos, todos dicen maravillas de nosotras, todos. Pero después no tenemos palabra, no tenemos lugar. Entonces, por eso dije, bueno, y en mi grupo una vez puse una enmienda. Mi grupo lo moderaba un arzobispo de México, Carlos Aguiar. Lo conocerán. Lo conocen a Carlos Aguiar. Bueno, en los 2 años moderó el mismo grupo que estaba yo, me coincidió. Y entonces yo le dije, Carlos, votemos, hay que poner enmienda, pues pongámosla. Pasemos de las palabras de reconocimiento en los documentos sobre la mujer a los hechos, a la práctica, ¿no? Entonces, cada enmienda que se ponía, cada línea que se ponía, había que votarla. Entonces, mi grupo la votaron, todos unánimemente que sí. Entonces, Carlos ya me dijo, sí, ¿estás contenta? Sí, estoy contenta, pero está en el papel. Volvemos a lo mismo, mientras no salga a la vida, ¿no? Pero Carlos fue un buen moderador, estábamos encantados con él, la verdad que disfrutamos mucho y compartimos mucho, ¿no? Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Pasar a los hechos, atrevernos por nuestra parte, ser osadas, la formación permanente. Claro, esto tiene que ver, a veces las religiosas o las mujeres laicas, ¿no? Dicen, oye, te van a encargar de tal cosa. No, yo no estoy preparada, yo no. Entonces, cada vez que tú dejas un espacio así, no le retomas más. Si no estás preparada, prepárate, porque ya está, te da la ocasión. Entonces, a veces nos quejamos, pero tampoco damos el paso adelante, ¿no? Entonces, por eso ponía atrevernos, ser osadas, formarnos, evidentemente, ¿no? Todo el tema de la intercongregacionalidad, de la interculturalidad, de la intergeneracional, un diálogo ecuménico, porque ya no estamos en ningún sitio en líneas o en temas lineales, estamos en temas multiculturales, multidisciplinares, ¿verdad? Esto sí que es verdad, las relaciones cordiales y sencillas de todos y todas, eso fueron los 2 sínodos muy llamativo. O sea, allí nadie era el arzobispo de México, ni el obispo de Madrid, ni el cardenal de no sé qué, sino que todos y todas estábamos participando en el sínodo. Y el que más naturalidad ponía y cordialidad era el Papa, que el Papa nunca estaba agobiado, nunca tenía prisa. Llegaba 40 minutos antes de las sesiones y estaba allí en el hall sin hacer nada, estando con la gente, charlando, saludando, con mucho buen humor, con mucha alegría, ¿no? Entonces, el ambiente realmente ha sido testimonial en nuestros sínodos, tengo que reconocerlo. Muy buen ambiente, con mucha libertad se hablaba, se discutía en los grupos lingüísticos, o sea, sin ningún problema, ¿no? Eso ha sido una experiencia que hemos vivido con muchísima alegría, con muchísima gratitud, porque si encima que el horario es pesado, que son muchas horas de sesión, que tal hubiese sido un ambiente pues así hostil, no, la verdad que el ambiente fue fantástico y trabajamos mucho, pero a gusto, ¿no? Porque la situación, el ambiente era agradabilísimo, ¿no? En este sentido. Vamos adelante. Bueno, presencia de la mujer en la Iglesia sinodal, si es camino juntos hay desproporción. Para discernir unidos no estamos presentes, ¿verdad? Volvemos al diaconado femenino, ministerios laicales, urgencias pastorales, ya lo he dicho, falta la Eucaristía, ¿no? La sinodalidad en nuestros lugares, ¿cómo hacemos en las parroquias, en las asociaciones, en las diócesis, en las vicarías? ¿Cómo está el tema del clericalismo, del abuso de poder espiritual, del abuso sexual? ¿Cómo está todo eso? En el sínodo de los jóvenes fue muy llamativo porque éramos, como he dicho, 12 mujeres. Los superiores generales podían votar, ordenados y no ordenados, algunos hermanos, ¿verdad? Porque anteriormente los no ordenados no podían votar. En ese sínodo sí. Entonces, las superiores generales que estaban como mujeres no podían votar. ¿Cuál era la diferencia? Porque eran superiores generales. Los hermanos no eran ordenados, la diferencia era por ser mujer. Entonces, claro, esto fue muy, muy llamativo. Y en el sínodo de la Amazonía lo mismo. Éramos muchas más, pero
No había ocasión de voto, no había ocasión de palabra oficial nuestra, ¿no? Entonces, la desproporción es grande. Creo que en el sínodo que está anunciado para el 22 sobre la sinodalidad y la Iglesia y la misión de la Iglesia, se dará un paso adelante, pero hoy por hoy era muy desproporcionado. Algunos obispos a mí me preguntaron, ¿tú quieres un sínodo de la mujer? No, estamos en las mismas. No. Yo quiero sínodo del pueblo de Dios. Quiero sínodo de mayor presencia de todos y todas, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Bueno, esta era una frase que cantábamos y que a mí me parece importante que nos lancemos a mares más profundos, ¿no? Era una especie de mantra que cantábamos muchas veces y que tenía este contenido, ¿no? De ánimo para avanzar, para introducirnos en lo profundo, ¿verdad? Seguimos, estamos acabando. Bueno, me elegí esta imagen porque me parece que fue el icono mejor del sínodo, ¿no? De escucha desde el corazón, de que Dios habla de muchas maneras, en ritmo más suave, en ritmo más fuerte, en susurros, en gritos, ¿no? Y hay que ponerle el oído del corazón, no solo la cabeza, ¿no? Sino mucho desde el corazón. Sí. Vamos terminando. Y lo mismo, esto es un ánimo para decir, bueno, tenemos que revitalizarnos para continuar el camino, ¿no? Y hay que tomar agua fresca. El agua de la vida sería también, ¿verdad? Sí, ya está. Después hay otras fotos que vamos a poner luego, ¿sí? Luego pasamos las otras 3 que hay ahí que no tienen tanto que ver con este contenido. Bueno, pásalas, sí. Son estas. No, iba a decir que... Sí, luego las ponemos, pues luego lo cuento ya para que hablen un poco ustedes, que yo he hablado mucho ya. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios aquí Sí, lo que quieran. Preguntas, comentarios. Fue bastante interesante esto que nos estás compartiendo y desde la experiencia sobre todo. Entonces vamos a dejar aquí la palabra para algunos sacerdotes a ver si alguien gusta comentar algo. A ver, ¿quién empieza? Si nos puedes, María Luisa, platicar cómo fue la dinámica para recoger la voz de los que fueron a participar en el sínodo, la voz de sus iglesias, porque de repente a veces eso nos falla en el camino de la sinodalidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue la dinámica para recoger la voz que llegó al sínodo? Ah, qué bueno que preguntas. Mira, este sínodo se ha notado mucho que ha habido un presínodo, que la gente ha participado mucho en el presínodo, que el documento que llegó, saben que siempre se trabaja en base a un documento previo, ¿no? Lo que llaman el instrumentum laboris. Esta vez el documento preparatorio se veía que era muy preparado desde los lugares. No era para nada un documento, voy a decir, pues de afirmaciones teológicas o pastorales, sino que era desde la vida, desde las comunidades, desde lo que se había preparado. Entonces sirvió mucho porque es un proceso que no ha terminado, que es presínodo, celebración del sínodo, ahora comento un poco la dinámica, y posínodo. Saben que ha salido el posínodo, una de las cosas que ha salido ha sido la asamblea, no, la conferencia no episcopal sino eclesial, ¿no? Entonces que la REPAN ha movido todo eso para que después del sínodo de la Amazonía esos países no tengan una conferencia episcopal, sino una conferencia eclesial. Eso tiene que ver con todo el proceso, que empezó en Puerto Maldonado cuando fue el Papa. O sea que estamos hablando de proceso de tiempo y eso es importante. No se improvisó, no se preparó en 2 meses. No. Estamos hablando, creo que fue en el 17 cuando el Papa fue a Perú, ¿verdad? Se anuncia inmediatamente, la gente empezó a preparar el sínodo y las cosas llegaron. O sea que la recepción del documento de Instrumentum Laboris para nosotros que estábamos fuera fue decir, qué aterrizado está esto viene amasado, esto viene encarnado, nunca mejor dicho, de verdad. Y eso ha sido muy bueno porque ahí están los aportes de las comunidades que los han dado. Eso se ha hecho en comunidades, no se ha hecho a nivel de el párroco, el no sé qué, sino que se ha metido
vamos a decir, en la vida de la gente, y la gente ha dado sus aportes. Y luego, además de esto, la voz de los aborígenes en el sínodo, eso ha sido impresionantemente fuerte, ya lo he dicho antes, ¿no? De manera profética, de manera de denuncia, y hablaban con tal autoridad porque lo han sufrido ellos, hablaban de su experiencia, y lo que nos llamó la atención, ya lo he dicho y lo resalto, es que hablaban en tono pacífico siempre, pacífico pero fuerte, pacífico pero profético, quiero decir, no con enojo, no con ira, no con recriminación, ¿no? Sino reconociendo en verdad y en humildad, esto nos pasa, esto estamos sufriendo, esto nos está, ¿no? Nos están matando, no solo los bosques, están matando a las personas, nos están extorsionando. Todo eso doloroso, dicho con paz, a mí me pareció profético, ¿no? Y luego el posínodo, ¿eh? Entonces sí, se ha tenido en cuenta, yo estoy convencida, que lo hemos notado, como los sínodos han sido muy seguidos, en 2 años hemos visto la diferencia muchísimo. Y te lo digo yo, que no soy de la región amazónica, que soy europea, ¿me explico? Si a mí me ha llegado eso, quiere decir que también los participantes, había muchísima gente en la Amazonía. Por ejemplo, en el de los jóvenes, grandísima parte de obispos y arzobispos era europea, y en cambio en el otro no, era más bien latinoamericana, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de todo, del documento, de los participantes, de las voces autorizadas, todo ha hecho que la vida de la gente que había apostado por aportar al sínodo ha llegado al aula, ¿sabes? Es mi experiencia lo que te puedo contar. Por eso ha sido muy vivencial, ¿eh? Ha sido muy vivencial la experiencia. Sí. Nos pasa a nosotros también continuamente que en las asambleas diocesanas, en las tomas de decisiones, en las discusiones, también hay puntos de vista diferentes a lo que se está consensando. No sé si también en la experiencia del sínodo hubo también esa actitud también de otras maneras de ver la realidad que se estaba discutiendo, la toma de decisiones. Mira, como había la metodología es así, ¿no? Como he dicho, una parte en el aula, la parte del aula es de escucha, o sea, tiene esas intervenciones por escrito, 4 minutos cada intervención y no se habla más, ¿verdad? Había esa devolución al final de la tarde donde se podía hacer eco de lo del día, pero lo más rico de la dinámica son los grupos por lenguas. Primero porque en el aula éramos 290. Entonces, cualquier dinámica de grupos de ese número no permite un diálogo, ¿sabes? ¿No? Y en cambio los grupos eran de 35 personas en la propia lengua. Entonces ahí sí que había debate, discusión, diálogo, votación y había diversidad de opiniones, claro que sí. Con el tema de la mujer mucho, mucha diversidad. Con el tema de posibles ministerios ordenados, sacerdotes ordenados, mucha diversidad. O sea, había puntos que cuando se votaban, uno ya sabía por dónde iban a ir las votaciones, porque el diálogo te había hecho ver posiciones distintas, ¿no? Entonces, cuando luego aparecían los votos en la pantalla, bueno, había números, había aspectos que ya decías, ya se veía por el diálogo, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido una diversidad real, tan real como la vida, no sé, como tú dices en tu parroquia, en tu diócesis, que nos sentamos y opinamos distinto. Ahora, después, esto se va como estrechando, no sé cómo decir. De toda esa inmensidad de aportes que llegan a la Secretaría General del Sínodo, se hace un documento borrador, que ahí estuve yo en la primera sesión, porque por ser consultora del Sínodo, ¿no? Que somos 14 en la comisión, es una montaña de aportaciones, ¿verdad? Y hay que confluir, hay que centralizar, hay que resumir, porque todo no se puede publicar, ¿no? Y ahí también, ahí hubo mucho debate, estaba yo sola de mujer en aquella comisión, ¿no? Mucho debate, y hay temas que no salen y hay que meterlos, hay temas silenciados y hay que ponerlos. En esa comisión está el Papa siempre presente, ¿no? El Papa suele estar escuchando, pero bueno, por decirte que cuando yo digo buen ambiente también incluyo las discusiones, ¿eh? O sea que la libertad y el respeto, la posibilidad de divergencia estaba. Si hay diálogo tiene que haber diversidad, obviamente, ¿no? Y después cuando se va votando, se va consensuando. Ese primer borrador pasa al aula
pasan sucesivas redacciones al aula y se van votando y se va puliendo y se va consensuando. Pero todo no puede quedar. ¿Cómo hacemos para ser fieles a lo que se ha votado y tampoco hacer una enciclopedia, que ya bastante largos son los documentos, ¿no? Yo, más allá de lo que se llega al documento final, vivir el proceso en el aula y en los grupos es muy interesante porque se va viendo cómo se va depurando. Y cosas, por ejemplo, que en un momento dado inicialmente aparecen como muy lejanas o que esto no va a caer, de pronto van cayendo y dices, bueno, aquí también el espíritu hace su obra, ¿no? Cosas que te parecen a veces o más teóricas o más que no sé qué, después sí. Y otras cosas que no están maduras, que no hemos llegado. O sea, yo creo que, por ejemplo, un punto, vosotros que sois sacerdotes, un punto que no se llegó del todo fue el de las vocaciones. La formación sacerdotal se trató mucho, la inculturación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué no hay vocaciones? Esa pregunta para mí es importante. No se llegó a hacer. No, tenemos que mejorar los planes de formación, tenemos que mejorar los seminarios, tenemos que mejorar los formadores, de acuerdo. Tenemos que ser coherentes, de acuerdo. Pero algo pasa, ¿no? ¿Por qué hay ausencia de vocaciones? ¿Es solo por eso? ¿No tiene que ver con un cambio de época? ¿No tiene que ver con que a lo mejor los formatos que tenemos, los odres que tenemos ya no son para el vino nuevo que viene? No sé, a mí esa pregunta, o sea, esa parte creo que no llegamos a ella, pero como digo, todos los temas no se pueden abordar y todos los temas no están maduros para tomar una decisión, pero muchas preguntas quedan ahí, ¿no? A mí me queda esa pregunta, ¿no? Nos preguntamos ¿qué hacemos? Porque no hay vocaciones y si no hay, como decíamos, una persona, en caso de ustedes, varón, célibe, ordenado, no hay ayuda sacramental a las personas, ¿cómo hacemos? Y si esto desaparece o se reduce, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, no sé si te he contestado, pero es que me he metido en el aula otra vez y en los grupos. Pero la diversidad estaba, que podía, Francisco lo decía permanentemente, no tengan miedo, los conflictos están, son parte de, pero sobre todo, decía él, no pierdan el sentido del humor. Tengan respeto, tengan libertad, no pierdan el sentido del humor. Y eso se mantuvo, la libertad y el respeto. Sor, a la necesidad de sacerdotes, como ustedes lo mencionaron y estuvieron ahí comentando, ¿qué fue la experiencia o los comentarios acerca de la ordenación de casados o también las diaconisas mujeres o sí, diáconos? ¿Qué fue sus comentarios o cómo fue? Yo creo que estaba más a favor la gente en general está más próximo, yo creo, a lo mejor en el tiempo más madurado, el tema de la posible ordenación de hombres casados. ¿Sí? El tema del diaconado femenino, por más que ha rehecho la comisión Francisco, que se la pedimos, porque saben que nombró una comisión, dijo que no habían llegado a conclusiones y como que cortó, no había dicho que no, pero nosotros le insistimos, por favor, esa comisión hay que, bueno, y la ha puesto otra vez en marcha y estamos viendo a ver qué sucede, ¿no? Yo, un poquito el sentido de lo que se hablaba era por ahí, ¿no? Porque los obispos, como decía, hay muchos obispos de estas regiones que ya saben que no hay sacerdotes, que las religiosas o las laicos y los laicos están haciendo de todo, como ustedes lo sabrán también, pues estaban más cerca de eso, ¿no? Que tenemos en gente muy preparada, muy comprometida, que podría ser, que sería una ayuda, porque claro, para lo que no había respuesta era, ¿qué hacemos con la gente? ¿Dónde la dejamos ahí morir? ¿La dejamos sin auxilio? ¿La dejamos sin Eucaristía? Decíamos, ¿hay comunidades sin Eucaristía? Sí, hay comunidades sin Eucaristía, pero ¿en torno a qué gira la comunidad si no gira en torno a la Eucaristía? Claro, se puede sostener de otra manera, etcétera. O sea, era una pregunta abierta unida a todas las urgencias pastorales, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que la historia nos lo va a dar. O sea, yo creo que el Espíritu actúa ahí, dice, bueno, no hay sacerdotes, busquemos otros modos. Yo creo firmemente, yo llevo muchos años en la vida religiosa, creo firmemente que el Señor sigue llamando. Yo creo firmemente que el Señor sigue llamando y sigue enamorando corazones para su seguimiento. De eso no tengo duda. La duda es, ¿tienen que ser los mismos formatos o hay que cambiar? ¿Tenemos que incorporar otros ministerios?
¿Cómo tenemos que hacer? ¿Será que estos ministerios son los únicos y eternamente y para siempre? Dado que el mundo ha cambiado y las urgencias de la gente son otras. Como ves, más preguntas que respuestas, pero ese fue mucho el sentir de nosotras mujeres, mucho también, mucho, porque mis hermanas, mis hermanas de vida religiosa estaban todas en sitios que ustedes conocerán, haciendo de todo, haciendo de todo, porque no había sacerdote, no hay en muchos lugares, ¿no? Entonces, en Castilla, por ejemplo, están surgiendo celebradores y celebradoras de la palabra. Bueno, hacen celebraciones de la palabra, pero nada más. Volvemos a lo mismo, la Eucaristía, ¿dónde queda la solución? Por ejemplo, yo doy muchos ejercicios espirituales, ¿no? A todo tipo de gente. Y a mí, personalmente, esto sí que me disuena, que estoy dando la materia de los ejercicios, teniendo entrevistas con la gente, que la gente te abre el corazón y el alma y te abre todo, que estás acompañando todo. Y cuando viene el momento de la Eucaristía, tiene que venir alguien de fuera a celebrar. Pónganse en mi lugar, eso a mí sí que me disuena, ¿eh? Porque parece que el momento de cierre de la experiencia de la Eucaristía, pero tú que has llevado todo el proceso no puedes consagrar, no puedes celebrar, ¿no? Y por ejemplo en la pandemia también nosotros decíamos en casa, y nuestros amigos jesuitas y nuestros amigos oblatos y nuestros amigos están celebrando la Eucaristía en su casa y nosotros la seguimos en pantalla. Claro, no podemos celebrar, ¿no? A mí lo de los ejercicios me disuena mucho, la verdad que mucho, porque me parece que es como que cae de su peso, que termines el proceso de ejercicios con la Eucaristía y que seas tú. Y cuando viene alguien, a veces se encaja muy bien, pero a veces hay de todo, ¿eh? Hay de todo. He tenido que tener cuidado con los procesos que íbamos llevando con la gente, porque claro, viene alguien de fuera, ¿no? Bueno, eso es una experiencia personal que me pasa bastantes veces. Sí, ¿quién más? De la vida, oiga, sobre la tendencia de la vida religiosa, hay mucha tensión, principalmente la femenina, por la cuestión de ordenación de mujeres, a lo que usted estaba diciendo en esas circunstancias. ¿Cómo retoman allá ustedes en Europa esta tendencia que se quiere que se tome como iglesia? Sí, ¿sabes qué te digo? Que yo, por ejemplo, hay una teóloga en España que acaba de publicar un libro que se llama No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la iglesia, ¿no? Acaba de publicar, yo lo estoy leyendo. Yo personalmente en esta iglesia no quiero ser sacerdote. O sea, quiero que nos juntemos todos y todas, bueno, no digo numéricamente, pero una representación de la sociedad, del mundo, de la vida, a buscar juntos y a discernir juntos qué caminos, qué respuestas tenemos para el mundo de hoy, ¿no? Que me parece que el todo juntos da mucha riqueza, da la diversidad, da la complementariedad de puntos de vista, etc. Muchas de mis compañeras de sínodo, que lo comentamos, no es el afán de ser sacerdote. Antes de eso, hay muchos pasos que dar, sentarnos juntos a pensar, a buscar. Y eso se puede hacer en el aula sinodal como se hará, pero sobre todo se hace en la experiencia eclesial que tenemos todos, ¿no? En mi parroquia, en mi comunidad, en mi diócesis. ¿Cómo hacemos de sumarnos y juntarnos, no? Y cómo no, el párroco dice y la gente hace. No, o sea, es que todos y todas, y la raíz bautismal creo que es muy fuerte. Creo que ahí sí que estábamos de acuerdo en desarrollar la vocación desde el bautismo, porque luego los votos es un subrayado, pero inicialmente estamos todos marcados por el bautismo, ¿no? Y sí que nos sentíamos todas miembros muy activos en la iglesia, de no ser espectadoras, de no comentar desde fuera, obviamente eso no tiene valor, sino desde dentro. Pero, como digo, dando otros pasos que nos aproximemos, ¿eh? Porque cuando uno ve el aula, la proporción de obispos y cardenales es inmensa, ¿no? Y los demás quedamos, ¿no? Entonces tendrá que ser así para que lleguen otros momentos. Yo creo que los procesos históricos son importantes. Y algunos obispos decían, ¿ves qué cuestión de poder, que queréis ser sacerdotes? No, yo no quiero. Y peleas de poder, y todos tenemos mucho poder, a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Pero yo creo que el sumarnos, la experiencia da que cuando trabajamos en equipos de lo que sea, todos juntos, de diversas edades, de diversos modos,
es más rica la experiencia, ¿o no? Es más eclesial, es más sinodal, ¿no? Es por ahí un poco. Bueno, yo ¿Qué más? tengo una pregunta. Sí. Estamos ante una situación de un mundo globalizado donde no hay absolutos, ya ni siquiera Dios es tomado en cuenta por muchos de los núcleos sociales como absolutos. Entonces, junto con esto viene una desconfianza institucional, creo yo. Hay una desconfianza en todas las instituciones, sea gobierno, sea iglesia, sea cualquier tipo de institución civil o eclesial. Para poder vivir la sinodalidad se necesita sin duda alguna el diálogo, es como la parte fundamental para poder vivir la sinodalidad. Pero ahora, de frente a todo esto, de frente a esta desconfianza, ¿cómo poder volver a entablar el diálogo o qué es lo que propone el sínodo para volver a entablar el diálogo con aquellos núcleos que pues simplemente ya desconfían de la iglesia institución y que al final de cuentas terminan apartándose, separándose y no queriendo pues saber nada más acerca de esto? Sí, sí, sí. Mira, te voy a contar una cosa que está pasando en Madrid y después te comento. En Madrid este año, bueno, en octubre, ahí empieza, en septiembre y octubre empieza el curso académico, ¿no? Y a nivel pastoral, el arzobispo, Carlos Osoro, están haciendo un plan, hay varios obispos auxiliares también, un plan que con el tema del texto de Zaqueo, no baja que quiero hospedarme en tu casa. Y entonces él ha empezado a llamar a grupos de fuera de la iglesia, vamos a decir, o que no quieren estar o que los hemos dejado fuera o lo que sea, ¿no? Y está llamando a diversos grupos. Claro, él no solo, con una comisión, ¿no? Donde hay laicos, donde hay obispo auxiliar, donde hay mujeres, varones, etcétera, ¿no? ¿Y por dónde ha empezado? Pues ha empezado por grupos de divorciados y vueltos a casar. Ha empezado por grupos de creyentes homosexuales y lesbianas que son creyentes, están fuera de la iglesia. Se ha empezado así. Y la experiencia de una laica que participa en la comisión, me comentaba, dice, muchos de estos que se han sentido fuera, que los han invitado y han ido por cortesía, por educación a la invitación del arzobispo, han dicho, menos mal que nos llaman y nos tienen en cuenta. Nunca nos han llamado, siempre hemos estado fuera. Es verdad que nos fuimos porque no creíamos en la institución, pero si nos invitan y venimos y tenemos una palabra, la cosa es distinta. Eso está pasando ahora, no te digo, ¿no? Bueno, entonces, mi propuesta ¿cuál es? Pues invitemos a encontrarnos con el tema que sea. A lo mejor no va a ser hablar de Dios, a lo mejor no va a ser, pero no sé, con motivo de ¿qué hacemos en esta situación de pandemia que a todos nos está tocando? ¿Qué hacemos con las niñas que están quedando sin escuela? ¿Qué hacemos? No sé, o sea, cualquier situación de nuestra realidad, ¿no? Donde no decimos, yo, Iglesia Católica, te llamo a ti que estás fuera, sino, pues abramos el concepto de iglesia, decimos, pues seguro que lo hacen ustedes, yo no voy a decir nada nuevo, estoy segura, pero abramos nuestra parroquia, abramos nuestros círculos, abramos nuestros grupos, ¿no? Es que nunca me han llamado, bueno, pues ahora te llamamos, ¿cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo podemos hacer una cadena de solidaridad cuando hay tantísimas necesidades, ¿no? Y hay gente que está fuera de la iglesia, pero que tiene un buen corazón, que quiere colaborar, que quiere ser solidario. También tenemos que dar como cauces, ¿no? A lo mejor distintos. A lo mejor no reunirnos en la parroquia, a lo mejor reunirnos en el salón de no sé dónde. O sea, no sé cómo decir, ¿no? Pero no darnos no dar por perdido a la gente, sino como insistir, ¿no? Porque es verdad, todo lo de la fratelli tutti es todo el tema de la fraternidad y la amistad social. Entonces, dejamos que cada uno siga su camino o salimos al encuentro en vez de esperar que vengan. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa, no? Si están ya muy desconfiados y no quieren venir, bueno, pero que oigan que se está diciendo que hay otro modo, que hay otra manera, que hay un deseo de participar, que hay un deseo de dialogar, ¿no? Porque evidentemente si no es por ahí, ¿no? Y a lo mejor siguen sin querer venir,
Bueno, pero sigamos insistiendo en la invitación, no sé cómo decir. Yo creo que hay que ser también creativos en los modos y en las formas, porque a lo mejor los que tenemos ya se nos han gastado y nos sirven, ¿no? Hay que inventar otros, ¿no? Para acercarnos, para crear lazos, ¿no? Independientemente de cómo sean, creyentes, increyentes, independientemente, ¿no? Todo lo de la persona tiene mucho que ver, ¿no? Es la persona, ¿verdad? Y después ponemos los adjetivos, pero a veces a la inversa. Aquí en Europa saben que hay mucho racismo, mucha xenofobia, entonces es inmigrante, es ilegal, es indocumentado, es extracomunitario. Y yo digo, ya, ¿y la persona? ¿De qué me estás hablando? Estás poniendo etiquetas, ¿verdad? No estás hablando del ser humano. Pero sí, hay una crisis de instituciones y también de líderes, ¿verdad? También hay una crisis de liderazgo, entonces, bueno, nos cuesta roturar caminos nuevos. Sí, porque al final de cuentas la experiencia que se cierra es una experiencia más institucional que en verdad en el espíritu eclesial, ¿no? De fondo, así como sí, llamándonos bautizados, llamándonos discípulos, sí, seguidores de Jesús, viene a mermar más la experiencia institucional, que es la que se ha cerrado a muchos núcleos, a grupos claro, como los divorciados vueltos a casar, las sí, personas homosexuales, los núcleos marginados, que son casi siempre los que terminan sufriéndola y los que después queremos, nosotros acercarnos como buscándolos, como que si no hubiéramos sido nosotros los que los hemos arrojado, los hemos hecho a un lado. Y creo yo que la experiencia institucional es la que se debe de abrir más y dejar al espíritu que siga actuando en esa experiencia eclesial que se ha ido pues sí, estando de muchos años, ¿verdad? Generaciones sí, sí. Y ya sí, son milenios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, por ejemplo, yo en Madrid he estado muy en contacto estos años con una asociación creyente de gays y lesbianas que se llama Crismón, y por ahí han surgido muchos grupos de diversidad sexual, etcétera. Y me he conectado también a través de las redes con un colectivo de México que se llama Teresa de Cepeda y Ahumada, tiene ese nombre. Me pidieron un artículo sobre Santa Teresa, ¿no? Para la fecha de 15 de octubre, ¿no? Con el tema de acompañar personas LGTBI, ¿no? Entonces yo puse en el artículo, acompañar personas LGTBI, ¿por qué no? Y un periodista me preguntó un día, ¿cómo usted acompaña a homosexuales? Digo, perdona, yo acompaño personas. Claro, es que tenemos así las etiquetas en grupitos, ¿no? Entonces, los divorciados, los homosexuales, los jóvenes, los ancianos. No, hablemos en primera persona. Si a ti, tu hermana se divorcia, seguro que cambias un poquito la mentalidad, ¿verdad? Si tu hijo te dice soy gay, seguro que cambias un poco la mentalidad, o no, o lo mandas de casa. O sea, tenemos que ponernos en primera persona las situaciones, ¿verdad? Y entonces hemos institucionalizado con leyes, con estructuras, con normas. Y claro, la persona, el sábado es para la ley, perdón, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿verdad? Entonces nos ha privilegiado todo lo que hace vamos a decir, la armadura o la estructura, y no hemos dejado espacio al espíritu, como decíais, ¿no? La conversión es lo que necesitamos, pasarnos al otro lado, ¿verdad? Para que sople el espíritu y seamos creativos sin temor, porque está en juego la vida de la persona, vuelvo a lo mismo, ¿no? Seamos creativos y no frenemos tampoco, porque a veces las creatividades, claro, viene el obispo de turno y te prohíbe y te corta, y digo, bueno, que no estamos viviendo en tiempo de prohibiciones, por Dios, que el espíritu crea libertad, crea amor, no crea prohibición, ¿no? Pero bueno. No sé si abuso del tiempo, yo no tengo prisa, ¿eh? Pero ustedes tendrán sus tiempos. Nos deja claro la experiencia, pues, de lo que ha sido este sínodo tan importante. Con nosotros, pues, gracias a Dios, han sido temas muy familiares que nos venimos tocando, pero qué mejor que escucharlos de alguien que estuvo ahí con ustedes directamente. Y pues está invitada a México, cada Dios algún día que guste venir. Ay, me encantaría. Para que nos siga iluminando, para que nos siga compartiendo tantas vivencias. Vamos a ver.
Ya es un regalo podernos conectar así, aunque sea, ¿no? Ya está. De acuerdo, gracias. Nada, pues terminamos entonces. Si alguien quiere comentar algo más. No sé si Marcos, que nos está acompañando en varios de los momentos de este retiro, quiere hacer algún comentario, alguna aportación. Hemos vivido 4 meses pues, de retiro en esta experiencia de sinodalidad y ha sido en diferentes momentos, él nos ha estado apoyando, entonces a ver si él también nos quiere muy bien, Marco, venga. Bueno, yo agradecerles a ustedes por la oportunidad, queridos sacerdotes, amigos de México, a Jonathan, de verdad gracias por la oportunidad de aportar y ayudarlos también desde lo que yo puedo hacer. Creo que ahí estamos intentando sinodalidad, ¿no? En esa posibilidad de mi parte como laico y como joven acompañarlos. A ti, María, gracias por tus aportaciones. A mí como joven teólogo me animan un montón, ¿no? Creo que me encanta escucharte y me encanta escucharte por eso, ¿no? Porque creo que hay mucho que podemos hacer esta, digamos, nueva generación de hombres y mujeres que estamos haciendo muchos desafíos. Hay muchos desafíos que nos dejan y nada, yo lo único que quisiera decir es gracias por tu experiencia y por tu tiempo, María, y a ustedes, hermanos en México, gracias también por la oportunidad de dejarme acompañarlos y creo que con lo que hemos hecho en estos meses ya vamos dando pasos firmes para construir esa iglesia que en el fondo queremos todos. Así que, pues nada, de mi parte, muchas gracias. Igualmente de la mía, muchas gracias por la paciencia, por escucharme. Ponen las fotitos finales, por favor. Sí, las 3 últimas fotos, sí. Ahora vienen, sí. Listo, aquí están. Bueno, sí, ahí están, mira. Esta fue así, uno de los aborígenes, ven que están casi todos ahí, estaban 25, 30 en el aula y otros tantos fuera del aula, ¿no? Y entonces, uno de los chicos, a ver, no se le ve, luego se le ve en la otra, y estaba en mi grupo, pues un día en el café, como ahí el Papa estaba tomando el café con todo el mundo, me dice, toma mi celular y me haces una foto con el Papa. Bueno, yo le hice un par de fotos y estaba hablando con el Papa y no venía. Bueno, llegamos al grupo y entonces, ¿cómo te fue con el Papa? Bien, bien. Es que le quería pedir que nos diese una audiencia a todos los aborígenes, los que estamos en el aula y fuera. ¿Y qué te dijo? Sí, que agendase con no sé quién y ya está. Y a los 2 días lo recibió y están todos ahí con él. Y está, a ver, está Patricia, esta que está delante de él, del Papa, que tiene, la que está a la derecha, esa es Patricia Coaliunga, que esa también está en la nueva conferencia eclesial de la Repan, está Patricia, ha sido nombrada. Ahí a la derecha está uno con el cuellito blanco, es Pedro Barreto, el cardenal de Perú, no sé si lo ven, a la derecha. Y al lado de él, sí, ahí, y al lado de él está Claudio Junts, que ahora ha dimitido ya por edad, que es un cardenal de origen alemán, pero que está toda la vida en Brasil, y que cuando salió elegido Papa fue este que le dijo no te olvides de los pobres, este Claudio, ¿no? Bueno, están ahí todos. Y entonces, una de las mujeres, que no la veo ahora ahí, ahora la vamos a ver, pasa la otra foto, por favor, le dijo, sí, ahí está, le dijo, pero Papa Francisco, usted bendice a todo el mundo y a usted ¿quién lo bendice? Venga, que lo voy a bendecir yo. Y lo está bendiciendo y dice que fue, que yo no estaba, estaban solo ellos, que fue emocionantísimo, que el Papa estaba ahí y ella haciendo una oración de bendición sobre el Papa, ¿no? Y entonces bien están todos con los plumas y las caras pintadas y ahí está, la otra también con la bendición, ¿no? Entonces, bueno, estaban todos emocionados de haber estado, estuvieron como 2 horas hablando con él y luego terminaron con estas fotos, con la bendición. Así que nada, nos sentimos también bendecidos, ¿eh? Bendecidos y bendecidas. Pues bueno, querida, gracias por compartir también tus experiencias. Muchas gracias por la paciencia, por la experiencia de haberme hecho trasladar a México, nada menos. Bueno, querida, ve a descansar. Yo estoy a la orden. Cuando quieran, volvemos a encontrarnos para lo que quieran. Ya está, dispuesta, ¿eh? Y encantada. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Oramos por ti también. Estamos unidos. Compartirnos esto, lo íntimo del sínodo, que creo que es lo humano y es lo que también al final no se alcanza a veces a expresar tanto en el papel, pero que queda como una experiencia buena de sinodalidad,
de reconocimiento del Espíritu que está actuando en medio de toda la realidad, en medio de la iglesia, y pues también que va acompañando nuestro caminar acá en México, allá en Roma, en España, en Colombia, en todos estos lugares donde nos estamos encontrando, y también a Marcos Salas pues por acompañarnos en todos estos meses. Lo felicitamos también por el libro en el que está participando de las teologías de la liberación. Felicidades, Marcos Salas, y yo creo que es una experiencia primera que nos deja también abierto el panorama para seguirnos encontrando más adelante. Muchas gracias a todos. Mira, quería decir que estoy acompañando un grupo de jóvenes que está haciendo una formación que llaman Academia Horizonte Joven, que son un diplomado para líderes en pastoral juvenil y otro para acompañantes. Si les interesa, les puedo mandar, está toda la programación hecha y empiezan a inscribirse el 1 de diciembre. Entonces, si conocen jóvenes, como es todo online, yo les puedo mandar, tengo el correo de Marcos, se lo mando a Marcos, que lo puedes mandar a todos, y lo llevan adelante jóvenes que han estado en el Sínodo de los Jóvenes, que son de América Latina. Yo acompaño un poquito el proceso de formación de ellos, pero es muy interesante, son 28 y 30 años todos, que algunos están en Europa, otros Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. Entonces, también para crear vínculos de sinodalidad, ¿no? Empezando por la formación, que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, va en la línea del sínodo de los jóvenes todo, y se llama así, Horizonte Joven. Yo se lo paso a Marco y Marco multiplica. Cómo no, querida, con mucho gusto. Un abrazo grande, Un besote. Chao, gracias por todo, querida. Dios te bendiga. Chao, gracias a ustedes, mucho gusto. Muchas gracias por la ayuda técnica, Con gusto, con gusto. Chao. Buenas noches. Aquí, buena noche. Para ustedes todavía no han almorzado. Buena tarde. Chao, gracias. Chao.